Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor. Y bueno, pues esta es una nueva edición de La Cuadratura del Círculo aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Agradeciendo como siempre el favor de su preferencia en este su espacio, un espacio por y para los ciudadanos, donde, bueno, pues tratamos de discutir, de ahondar sobre distintos temas de interés en México y, bueno, pues en otros lugares. Los últimos días, las últimas semanas han sido muy complicadas, han surgido problemas, pues lamentablemente por todos lados, secuelas de problemas que siguen sin solucionarse, temas que hemos abordado recurrentemente en este espacio. Nuestro país está viviendo tiempos pues muy convulsos, esto es lamentable, y un referente que nos ha ayudado, que ha sido pues como una especie de brújula para las y los ciudadanos en este país, es el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, una de las organizaciones pues más antiguas, si no es que la más antigua, fundada por la familia Álvarez y Casa. Ustedes seguramente conocen a Emilio Álvarez y Casa, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington. Pues bien, hoy platicaremos con su director, con su coordinadora de comunicación, dos grandes aliados, dos grandes amigos. Yo he tenido la fortuna, he tenido el privilegio de participar también en conferencias de prensa, en distintos eventos allá en CENCOS. Es un proyecto verdaderamente admirable que apenas en junio de este año cumplió 50 años, medio siglo de juventud, de vida. Le deseamos muchos años más, muchas décadas más, porque es absolutamente imprescindible el contar con organizaciones como CENCOS. En fin, hoy hablaremos sobre estos temas apremiantes, estos temas que siguen sin resolverse, que se llaman Ayotzinapa, Iguala, Tlatlaya, Chalchihuapan en Puebla, etcétera. Y tendremos a dos invitados de lujo. Después de la introducción, comenzamos el programa. Pues aquí estamos de regreso, bienvenidas, bienvenidos a La Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet. Nuestros invitados de hoy son Omar Rábago, director de CENCOS, y Chel Cisneros, muchísimas gracias, coordinadora de comunicación también de CENCOS. Pues, ¿por qué no? Pues empezamos con lo más reciente. ¿Qué ha sucedido con las personas que fueron arrestadas a raíz de los eventos del sábado 8 de noviembre, que eran 18, Michelle? Sí, fueron 18 detenidos. Del Zócalo. 18 detenidos por el incendio, digamos, el intento de incendio de la puerta de Palacio Nacional. Fueron 18 detenidos, entre ellos dos niños o jóvenes, uno de 17 y uno de 11 años, los cuales fueron ya liberados los 18, pero cabe aclarar que fueron liberados por la presión social y por la presión y el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron ahí desde el minuto 1. Dos de ellos salieron el mismo día y los demás fueron saliendo poco a poco, digamos. Todos salieron entre el domingo y el lunes, pero el lunes por ahí de las 4 de la mañana fue que salieron los demás. A los niños esperaron a que llegaran sus familias, a los menores para que se fueran con ellos. Omar, ¿en qué cabeza cabe arrestar a un niño de 11 años y dejarlo varias horas
en condiciones pues que no deben ser las óptimas. ¿Qué está pasando en México? Pues Daniel, primero que nada agradecerte por el espacio y saludar a toda la gente que nos ve, los amigos. Un veterano de artículo 19, que ahora ya estás en otra, con otra cachucha. Regresando a Sencos, porque ya estuve, la tercera vez que regreso a Sencos. Sí, muy bien. 8 años, entonces ya. Y regresando a Rompeviento. También, está tu casa. Gracias. Mira, lo que es importante y hemos visto en los últimos años, o sea, ya vimos con el 1 de diciembre las represiones, es, uno, o sea, detenciones arbitrarias, o sea, y cabe o sea, hay que ponerlo en mayúsculas, arbitrarias. Hay gente que salía desde su trabajo, o sea, niños, o sea, un niño de 11 años, o sea, ¿qué lo detiene y lo lleva a la instancia especializada en delincuencia organizada? O sea, eso no se entiende, como bien preguntabas. Pero creo que eso tiene que ver mucho con la idea de reprimir e inhibir la protesta social. O sea, hemos tenido un par de años muy fuertes, como no se habían vivido antes en la capital, que se supone que era como el bastión de la democracia, de la protesta, donde uno podía expresarse libremente, pero hemos visto una serie de medidas tan fuertes, o sea, no habíamos vivido lo del famoso encapsulamiento. Esta parte que se da, que policías detienen a varias personas, o sea, y no sabes qué pasa, hay este tipo de detenciones. En materia legislativa también hay una parte de la criminalización de la protesta, ¿no? Vimos algunas iniciativas que buscaban hasta que la gente que iba en capucha ya fuera a cárcel. Entonces, creo que no son hechos aislados y hay que analizarlo desde ahí. O sea, no es nada más que a un policía se le ocurrió detener a un niño. O sea, el policía recibe órdenes. Fuerzas de seguridad responden a ciertos comandantes, a ciertos protocolos que hacen. Entonces, la orden viene desde arriba. Entonces, hay que pensar cómo están viendo, qué amenazas están viendo que la ciudadanía proteste las autoridades, porque eso es lo grave, ¿no? O sea, si pasara esto una vez cada 50 años, bueno, a lo mejor fue un error, pero esto está siendo reiterado no en cada manifestación, pero de pronto sale la policía, reprime, se llevan a gente, y bueno, ya vimos que algunos salieron y ni siquiera les imputaban algún delito, o sea, sin cargos. Pero esto manda un mensaje muy fuerte a toda la gente que estamos manifestándonos de manera pacífica. Michelle, a mí me da la impresión, igual yo estoy equivocado, de que se está buscando, de alguna manera, están estirando la liga, por decirlo de alguna manera más coloquial. Y pienso, no solamente aquí en el Distrito Federal, sino creo que otros estados de la República están hasta peor, este tema, por ejemplo, de revisar a niños en carriolas, niños de 2 o 3 años. Quizás no sea necesariamente un tema del gobierno del Distrito Federal, ahí más bien pues corresponde a la Policía Federal, al ámbito pues, de la presidencia. Pero sí me llama mucho la atención que cuando esto sucede el 15 de septiembre, ¿no? La noche del grito, pues nadie en el gobierno del Distrito Federal protestó un día después, como que la actitud es de una enorme permisividad y de poderes que normalmente pues se enfrentaban hasta que Miguel Ángel Mancera pues asumió la jefatura del gobierno del Distrito Federal. ¿Tú qué opinas? Pues justamente en la movilización del Zócalo el sábado, quienes estuvieron ahí ya en el momento, y varios periodistas además lo publicaron al día siguiente, es que parecía una revancha, que les dijeron ahora sí vayan por todos, y los policías empezaron a agarrar parejo. Y además la idea esta de que el gobierno del Distrito Federal los detuviera, pero los llevaran a las oficinas de CEIDO, que los llevaran a PGR, era como empezando por ahí, están equiparando, ahí se ven cuestiones de crimen organizado, como bien decía Omar. ¿Qué hacen estas personas ahí? Y también estaba muy claro que era criminalizar la protesta porque había personas que estaban grabando a otras detenciones arbitrarias, y se ve perfecto como en un momento está grabando el muchacho, que es el caso de Juanelo, que fue muy sonado el video. Juayitl en Twitter, ¿no? Exactamente, de cómo él está grabando y un segundo después lo llevan arrestado. Cuando lo sueltan, ya el domingo por la tarde, dicen que a él solo lo tenían retenido como testigo. Qué manera de tratar a un testigo, empezando, tenía un golpe en la cabeza, él alcanza a mandar un mensaje a sus amigos que cree que está en CEIDO, porque lo llevaron después un rato a pasear, después lo llevan a CEIDO, que cree que está ahí y que está lastimado. Esa es la manera de tratar a un supuesto testigo de los hechos, sin acceso, más de 12 horas ahí, declarando, al final de cuentas, violentando todos los derechos humanos. Omar,
se busca inhibir la participación de la ciudadanía, criminalizar la protesta social, etcétera. Se hace porque realmente no hay un castigo, no hay una sanción. Estos policías, los oficiales, toda esta cadena de mando, sabe que hay una tremenda impunidad y eso pues contribuye a que a 2 años de la actual gestión en el Distrito Federal y en otras entidades de la República, pues sigan cundiendo estos ejemplos que son verdaderamente vergonzosos, ¿no es así? Sí, la falta de protocolos de actuación, el uso de fuerza desproporcionada, la falta de cumplimiento del debido proceso, todas estas cuestiones juegan un factor importante en la parte de cómo las autoridades están viendo la protesta. Con toda esta parte legislativa también, o sea, yo creo que hay un miedo a la gente, o sea, porque están buscando controlar, o sea, la protesta. Es como, pórtate bien, no discutas, no hagas nada, o sea, calladito te ves más bonito, o calladita te ves más bonita. Entonces, sí hay un miedo y una intención muy fuerte de controlar quién y cuándo lo hace, ¿no? Entonces, y esto lo vemos no solo en el Distrito Federal, hay varias iniciativas a nivel estatal que también buscan limitar, inhibir el derecho fundamental, o sea, la protesta que está, ¿no? Omar, pero tú mencionabas, perdón, rápidamente, tú mencionabas el hecho incontrovertible de que en la Ciudad de México, con los problemas que podamos tener, sí se defendían hasta hace 2 años, más o menos, yo tengo mis asegúnes con Ebrard, pero bueno, hasta hace cierto tiempo sí se defendían de una manera muy enérgica estos derechos, ¿no? ¿Dónde están los contrapesos ahorita? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está la Asamblea Legislativa? Eso es lo importante porque en un sistema, o sea, se tendría que garantizar la parte de los derechos, ¿no? Libertad de expresión, manifestación, y ahí es donde bien señalabas la parte cómo entra en colisión con otros derechos, como la seguridad nacional. O sea, ¿por qué tengo que estar cateando a un menor de edad o cómo está o cómo lo estoy manejando, ¿no? Entonces, ahí sí las autoridades tendrían que ser muchísimo más, estar pendientes, uno. Ya lo mencionabas, tiene que haber contrapesos. O sea, si una asamblea legislativa empieza también desde el marco normativo a limitar la protesta, es otra. Tienes a las autoridades que también, y las fuerzas de seguridad que están limitando también. Pero también hay que ver todo el sistema. Tenemos a una Comisión de Derechos Humanos que ahí está también. Bueno, entonces participó un poco en los debates, hizo comentarios sobre las legislaciones que buscaban inhibir. Pero entonces tenemos todo un sistema que sí tendría que ser un contrapeso fuerte. Quienes están dando la cara realmente es la sociedad civil, las organizaciones. O sea, quien estuvo defendiendo y ha estado defendiendo a los jóvenes, a las mujeres que están siendo detenidos arbitrariamente son las organizaciones. Ese es el contrapeso que está dándose. No hay más contrapeso. O sea, parece que está gobierno enfrentado a sociedad. No hay intermedios. Nos quedan 30 segundos, Ixchel, antes la primera pausa. Esta sociedad civil, tú desde tu muy particular punto de vista, desde tu perspectiva, es lo suficientemente fuerte como para contener a estas fuerzas de distinto orden que pues, nos quieren avasallar, nos quieren pasar por encima? Yo sinceramente creo que no, que hace falta el acompañamiento, sobre todo de la sociedad en general, porque al final de cuentas las organizaciones de la sociedad civil, ¿cuántas personas pueden ser en este país? Contra un aparato de gobierno totalitario, pero además acompañarse un poco de las instancias internacionales, que creo que es lo que le ha pegado a este gobierno, que se empiece a saber en otros países. Porque si somos los mismos 20 tipos que aparecemos en todos lados, pues algún día se nos va a ir una, ¿no? O 2 o 3. ¿Por qué? Porque no se puede hacer todo en esta vida. Entonces, se necesita el acompañamiento de la sociedad en general y de las instancias internacionales. Estamos hablando con Omar Rábago y Ixchel Cisneros de Cencos. En unos segundos regresamos.
Yo pienso que son un terrible fraude. Porque siempre te tratan de dar un mismo mensaje. Por eso digo, para nosotros todo es ridículo. Bueno, mira, la verdad es que ya no son creíbles muchas cosas, ¿verdad? Manipulan muchos asuntos. O sea, siempre es como una gran mentira sobre una mentira tapando una mentira. O sea. Los medios de comunicación, la radio, la televisión, pues es lo mismo que los políticos. Amarillistas te engañan a la gente. Que lo que no pasa en la televisión no existe. Lo que es el internet muestra a veces mucho lo que es la verdad. Que estemos ahí siendo protagonistas, ya no espectadores, ¿no? Creo que eso sería para mí el sueño ideal con los medios. Ajá. Rompevientos. ¿Rompe qué? No sé, es como un elemento que está contracorriente. Rompiendo barreras de algo que te impiden. Sí, como algo diferente. Sí, como algo que va en contra de lo común. Romper como barreras o pasares. Cambia la dirección de lo que hemos venido, lo que hemos estado viendo últimamente. Lo que hemos estado viendo siempre, tal vez. Es un cambio. Como romper una barrera, un mito. ¿Qué pasa si rompe todo, no? O es lo que yo me imagino. ¿O qué es? De regreso aquí en Rompeviento Televisión por Internet, esta es la Cuadratura del Círculo, una edición más de este espacio por y para los ciudadanos. Yo soy Daniel Gershenson y hoy nos acompañan Omar Rábago y Ixchel Cisneros. Perdón. No te preocupes. Tu nombre, es difícil. Creo que no soy la primera persona. No. Pero bueno, ellos son director y coordinadora de comunicación en Cencos. Hablábamos, Omar, antes del primer corte, sobre esta necesidad de llevar a instancias internacionales por lo que está sucediendo en México. Sí, es importante porque muchos de los avances en derechos humanos en México no han sido por parte de, o sea, por buena voluntad del Estado, por cumplir sus obligaciones, sino es presión desde afuera. Una concesión. Claro, o sea, no lo quieren vender como si fuera, no, o sea, ha sido luchas y luchas y luchas. La reforma de derechos humanos tardó 10 años y aún así tuvo limitantes, ¿no? Y así podemos hablar de muchos casos. Pero lo que hablaba Ixchel de la presión internacional creo que es importante y también señalar que en el último periodo de audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo de organizaciones fue y habló sobre la parte de protesta. Hizo un informe de cómo si hay una tendencia de parte del Estado y del gobierno mexicano, tanto federal como locales, en inhibir la protesta. O sea, tal parece ser que están más preocupados en controlar a la ciudadanía y las protestas que realmente atender los problemas de fondo. Entonces, eso te señala, bueno, ¿qué está pensando el gobierno para, en vez de ir a sacar a los criminales, o sea, van y agarran a cualquier persona menor de edad y lo llevan ante una instancia como la CEIDO? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa también con la procuración de justicia? ¿Qué pasa con la impunidad? ¿Qué pasa con todos los problemas de violencia que tenemos? Entonces, esto no lo podemos quitar del contexto que se vive en México, ¿no? Entonces, sí es grave, porque ante un momento de violencia que está viviendo México, que es fuerte, o sea, tenemos las cifras del último sexenio y los últimos 10 años muy graves, o sea, la única parte donde la ciudadanía puede expresarse casi son las protestas. O sea, el sistema político no da para que la ciudadanía presente propuestas, bueno, tú sabes de lo de acción colectiva y cómo lo dejaron, o sea, la ciudadanía no tenemos opción para manifestarnos y decir y exigir nuestros derechos. Entonces, ¿y si nos cierran esa válvula? Exacto. Es la única válvula de escape que tenemos. Pero además justo decía en una entrevista hace poco Emilio Álvarez y Casa que ha crecido como las demandas llegan de México hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en el país no se les resuelve. Entonces, que ha crecido exponencialmente año con año todas las demandas que les llegan a ellos porque aquí no pueden acceder a la justicia. Entonces, también eso debería de ser preocupante. Algo está pasando aquí
que tenemos que ir a una instancia internacional y tienen que presionar desde afuera, como ha pasado en este caso, en el caso de Ayotzinapa específicamente, que no solo han sido las instancias internacionales, sino también la prensa internacional, sino también cosas como, bueno, todo Europa casi nos estaba presionando el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo para que se presionara, para que se resolviera esto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en este país para que tengan que venir de afuera y decirnos, oigan? Chel, Omar, mencionas Ayotzinapa, la masacre, bueno, no sabemos todavía, no tenemos la certeza de que pues lo que se encontró, digamos, los residuos óseos, las cenizas. Me cuesta trabajo describir, de veras, creo que ya estamos perdiendo hasta el idioma que pueda describir esto que está sucediendo prácticamente todos los días. En el caso específico de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en fin, y tomando en cuenta que este es un tema que seguramente se va a dirimir en instancias internacionales donde hay una intensísima presión de medios europeos, norteamericanos, sudamericanos, ¿qué podemos esperar a mediano plazo? Digo, sé que no somos adivinos, pero ¿qué te sugiere cómo se está conduciendo este proceso y a la luz de que no parece importarle demasiado al gobierno federal? Ahorita mismo Enrique Peña Nieto, bueno, pues está exhibiéndose en China. ¿Qué sucede? Es grave porque la entrada de las autoridades federales también tardó una semana, o sea, cuando había cuestiones muy claras de lo que había pasado. La recepción, o sea, de que los familiares fueron a hablar con Peña Nieto también tardó mucho tiempo, entonces lo que decíamos, platicamos, la reacción de las autoridades está siendo muy tardía y está haciendo reacción, ni siquiera es por positivo. Vemos el ya me cansé del Procurador General de la República, entonces no hay una presión, o sea, y lo que estamos esperando es justicia, verdad, reparación del daño, garantías de no repetición, porque hay elementos muy claros, ¿no? O sea, lo platicábamos antes, hay muchos casos de muchas víctimas que han sido durante estos últimos años que no habían detonado lo que detonó Ayotzinapa, ¿no? Esta presión internacional, este interés, pues sí, todos estos focos sobre el gobierno mexicano que está pasando. Pero tampoco hemos visto cómo actúan, o sea, estábamos platicando en la mañana cómo han conducido la investigación contra el policía, el presidente municipal de Iguala, o sea, se ha conducido, bien, digamos que en términos, bien, ahí va, pero el delito no es el que tendría que ser, por el que tendrá que ser perseguido, procesado, entonces, ante una falta de justicia en México, o sea, es grave, o sea, ya casi nadie espera justicia, o sea, tenemos unas tasas altísimas de impunidad. A nivel federal estamos hablando que hay sentencias 14%, a nivel local 7%. Entonces, nadie confía en las instancias y las autoridades. O sea, para que haga justicia, o sea, estamos años luz todavía. Entonces, eso es lo preocupante realmente. Y el mejor ejemplo, perdón que te interrumpa, el mejor ejemplo es justo Ayotzinapa porque el asesinato de Arturo Hernández Cardona, en el que está vinculado directamente el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el cual giraron la orden de aprehensión en su contra, tardó realmente más de un año en que se resolviera, en que avanzara un poco. Y avanzó porque tenían que detenerlo por algo. Y como no tenían las pruebas suficientes para detenerlo por lo de los estudiantes, entonces, mira, aquí tenemos este caso en el cajón, ahora sí vamos a hacerles caso, porque tenemos toda esta presión de que tenemos que detenerlo. Entonces, solo lo detienen a él por eso ella está solamente arraigada, porque el que participó, según el testigo Nicolás, activamente claro, fue él, ¿no? Entonces, por eso él es el que tiene orden de aprehensión, él es el que está en la cárcel, y no ella, cuando se supone que los dos ordenaron la detención de los estudiantes. Y en todo este entramado, ¿hay displicencia o hay una... ¿qué es lo que está, a fin de cuentas, qué subyace? ¿Imprecisión? ¿Ineptitud? ¿Por qué se están teniendo que hacer estas cosas de esta manera? Y otra pregunta que pues, me viene a la mente, ¿dónde embona Ángel Aguirre en todo esto, ¿no? Un hombre que desde que fue gobernador interino a finales de los años 90 del siglo pasado, pues se ganó una fama de
corrupto, en fin, ¿no? Con las tormentas, con Paulina, con la matanza del Charco. ¿Qué pasa con Ángel Aguirre? ¿Se va a ir a su casa? ¿Lo van a postular para una diputación dentro de 6 años? ¿Qué va a pasar con él? Yo sí creo que él está... Y de verdad, si esto no sucede, bueno, este es el país del nunca jamás. Si su carrera política no está acabada después de esto, yo realmente no entiendo qué podría acabar la carrera política de alguien aquí. Ahora, en la última semana salieron las versiones de que él sabía con tiempo que el alcalde había presionado para que detuvieran a los estudiantes y lo dejó ir, y lo dejó sin tener seguridad. Tenemos algunas fotos de Aguirre y de las inundaciones. Digo, nada más para poner esto en el contexto, ojalá y tengamos oportunidad de verlas antes de que termine este bloque. Perdona, Michelle, te interrumpí. Sí, no, te comentaba esto. O sea, es un personaje clave que pudo haber detenido no solo a José Luis Abarca en este momento, ¿no?, con lo de los estudiantes, sino también intervenido con la muerte de Arturo Hernández Cardona, que realmente, si se hubiera detenido al alcalde en ese entonces, que ahora el hubiera no existe, hace poco nosotros entrevistamos a Sofía, la viuda de Arturo, nos decía, si nos hubieran hecho caso hace más de un año, diciendo que el alcalde de Iguala era un asesino, los estudiantes no hubieran desaparecido. Es eso, o sea, corrupción, impunidad, compadrazgo, o sea, falta de rendición de cuentas, o sea, ¿dónde están esos controles que tendríamos que tener sobre los gobernantes? O sea, puede ser un presidente municipal que pasa así, puede ser un gobernante que encubre una matanza. ¿Dónde están los contrapesos? O sea, nosotros como ciudadanía, ¿cómo le podemos exigir al Estado, a las autoridades que cumplan, ¿no? Si no hay esos contrapesos, no hay esa participación que podemos tener. Entonces, el Estado no solamente viola derechos por acción, sino también por omisión. Entonces, nosotros, ¿a quién le podemos exigir justicia? Si hay todo contubernio, si hay corrupción, si hay impunidad, estamos indefensos, estamos en plena orfandad. Pues por eso es doblemente importante que haya asociaciones civiles como ustedes, como CENCOS, en donde muchísimas de estas causas en provincia, en la Ciudad de México, pues se pueden divulgar, y quizás podríamos platicar un poquito en el próximo bloque, pues para que la gente que no conoce su trabajo sepa bien a bien pues cuál es la misión que tienen ustedes y que han tenido desde, como decíamos al principio, el año 1964. Nos quedan unos cuantos segundos. Vamos a plantear pues otros casos emblemáticos. Nos podemos pasar el resto del programa fácilmente hablando de pues los 43 chicos, los normalistas de la Escuela Normal Rural allá en Ayotzinapa, pero pues lamentablemente también tenemos otros temas, como podría ser Tlatlaya y Chalchihuapan, y pues a eso le vamos a dedicar el resto del programa después de esta pausa. Muchísimas gracias. Yo me llamo Eusebia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos los hortalizas, unos conopónicos chiquitos, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. Esta finca partió de un proyecto, el proyecto de la finca de forestales en la montaña, después de haber pasado en fases de periodo especial, ¿no? Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Y nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada, y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar alternativas para poder sobrevivir, porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar, no poder alimentando. Entonces buscar alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios de uno, que buscar los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque por ejemplo el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar, y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien.
porque tú no vas a sacar a un campesino que no tenga que comer. Gomanilel.org, mirada colectiva. De regreso aquí en Rompeviento Televisión por Internet, La Cuadratura del Círculo, un espacio por y para los ciudadanos que pues yo tengo el honor de conducir. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter. Y hoy nos acompañan Omar Rábago, director, e Ixchel Cisneros, coordinadora de comunicación del Centro Nacional de Comunicación Social. Omar, ¿nos podrías describir brevemente qué es Cencos? Sí, Cencos nace por una necesidad de informar, de que la ciudadanía no tenía espacios. Ya bien señalabas tú que cumplimos 50 años, o sea, formalmente, aunque hubo un grupo que empezó desde antes. Entonces, al ver esta cerrazón de información, de medios de comunicación que estaban muy cercanos al poder político. Y estamos hablando del PRI en su apogeo, estamos hablando de López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, bueno, este esfuerzo de la familia Álvarez y Casa es pues de una valentía que a nosotros se nos antoja pues casi inimaginable, ¿no? Sí, la verdad es que la labor de Luzma y Pepe Álvarez y Casa que hicieron fue pues poner todos sus recursos a vender casas, edificios para que poder brindar una plataforma a la sociedad, a los movimientos sociales, organizaciones y cualquier persona que quisiera difundir o denunciar algo, o sea, porque antes eso no pasaba. No existía. No existía, o sea, casos como Tlatlaya, Chalchihuapa, Ayotzinapa no se conocían porque había un control muy férreo de la información y de los medios de comunicación. Entonces buscaba tener un espacio para denuncia, para tenerlo. Entonces, a través de llamar a ruedas de prensa, convocar, difundir, no solo nacional, sino internacionalmente, Cencos buscaba ser una parte de difusor, de brindar un espacio para que la gente pudiera utilizarlo y denunciar. Y a través de la denuncia buscar alternativas y soluciones, justicia, verdad, reparación, todo lo que tiene que ver. Y quien no conozca, por ejemplo, la página que tienen ustedes, la plataforma, que es www.cencos.org, pues es muy, muy, muy informativa. Hay unas cápsulas muy breves que tú conduces, Michelle, Sí. Que realmente te resumen pues todo el contexto, todo lo que está sucediendo en México, y vaya que están pasando muchas cosas, ¿no es así, Michelle? Sí, o sea, tenemos un noticiario semana a semana que se llama Noticencos, el que resume, de verdad nos cuesta muchísimo trabajo elegir las noticias porque como dices, últimamente tenemos, bueno, Hay montonales, mucha tela de muchísima donde cortar. información, pero bueno, intentamos resumir las noticias en Noticencos, que es un video muy breve, pero además también tenemos una sección de notas propias y reportajes propios, que algunos en video, otros escritos, algunos en video y escritos, y también subimos información y le damos difusión a los comunicados, los boletines de prensa que nos envían de todos lados. De verdad tenemos de la montaña de Guerrero, de Sonora, de Chiapas, de todos lados la información que nos mandan. Tenemos una parte que es de difusión, que se dedica solo a eso, a darle difusión a todas las organizaciones de la sociedad civil o movimientos de la sociedad civil o ciudadanos que estén organizados en algún lugar de este país, y le damos difusión a ellos. Además también recuperamos las notas de derechos humanos que publican los medios comerciales. Nosotros también las recuperamos, les damos evidentemente el crédito y les damos link a su página, pero aún así como que hacemos un conglomerado de las noticias de lo que está pasando en derechos humanos en el país. Y lo que está pasando incluye en un primerísimo lugar, entre muchos primeros lugares, paradójicamente, Tlatlaya, esta población en el Estado de México, pues donde el ejército decidió ser juez, jurado y ejecutor y verdugo, y en donde en un momento dado el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, pues se festejó, ¿no?, este operativo en donde aparentemente habían muerto 22 sicarios, miembros del crimen organizado, sin que el ejército pues sostuviera algún tipo de baja.
nos enteramos, aquí estuvieron incluso las personas de Esquire, el autor, fotógrafo y editor de Esquire, que pues divulgó la realidad sobre esta noticia. Y pues estamos ahorita en un brete, ¿no? ¿Qué avances ha habido? ¿Qué le sugiere? ¿Qué puede suceder en este caso en particular, Omar? Mira, eso está grave porque, o sea, hay que llamarlo por su nombre, y fueron ejecuciones extrajudiciales. Cierto. O sea, el ejército mató a gente cuando ya la tenían detenida. Entonces, pueden haber sido criminales, lo que quieras. Llámenle como quieras, pero tienen los también mismos tienen garantías. derechos Exactamente. que cualquiera de nosotros. Tienen garantías y se las tienen que respetar. Así es. Entonces, como bien dices, los militares no pueden hacer justicia por su propia mano. O sea, hay un Estado de Derecho que protege. Entonces, esto es grave por lo que está haciendo el ejército, y quien está combatiendo el crimen organizado es el ejército. Entonces, de Tlatlaya conocemos el caso. ¿Cuántos otros casos no conocemos que hayan sido parecidos, ¿no? Claro. Esto fue un caso que sacó a P y después agarró a Esquire. Entonces, porque hubo sobrevivientes, hubo una mujer muy valiente, testigo, desgraciadamente madre de una niña de 15 años que fue ejecutada, y si no hubiera sido por ella... Sí, no, lo conocemos porque además los medios en este caso investigaron más y hubo una persona que quiso hablar, pero y si no, claro, la autoridad ya había dicho que había sido un enfrentamiento y punto, se acabó, caso cerrado, ¿no? O sea, existen todavía personas valientes y medios valientes que se atrevieron a dar este paso. Y la autoridad es Erubiel Ávila, de quien tenemos algunas fotos para ponerle el nombre y apellido a las autoridades de las que estamos hablando. Sí, y luego esto se inserta dentro de un contexto donde se está buscando la parte de justicia militar, ¿no? O sea, que los civiles sean juzgados, cuando sean delitos también que involucran a civiles, no solamente sean, o sea, dentro del sistema militar, sino también afuera. Entonces, hay una discusión muy fuerte de derechos humanos también que hay que dar a través de estos tipos de casos, que nos va a ayudar también a ser progresivos en la garantía de los derechos fundamentales. Estamos viendo una serie de secuencias de Erubiel con Enrique Peña Nieto, aquí, bueno, pues dándose baños de pueblo con una señora, un habitante seguramente del Estado de México, aquí está con Javier Duarte. Esta idea de que en la medida en que personas como Erubiel Ávila, funcionarios como él, salen en la televisión y en el radio y en estas fotos, placeándose aquí con la maestra Elbester Gordillo, eso equivale a que están haciendo un buen trabajo y a la eficiencia, y que por eso él fue el primero en felicitar al ejército mexicano en el caso de Tlatlaya. ¿Qué nos dice sobre la clase política de México? Que cuidan mucho su imagen y les preocupa más la imagen que gobernar. Entonces, Tlatlaya es un claro ejemplo, pero también tenemos Chalchihuapa con Rafael Moreno Valle. De él vamos a hablar en el siguiente bloque. Sí, entonces, están más preocupados de protegerse o mandar una imagen tanto adentro como hacia afuera, bueno, más afuera, que es lo que más les pesa, que realmente atender los problemas graves, ¿no? Escuchar a la ciudadanía, atender los problemas desde educación, salud. Entonces, ¿qué puedes esperar de un gobernante donde, como lo decías, no hay un contrapeso real? Y puede irse con impunidad y hacer lo que quiera, puede tener casas de 90 millones de pesos y nadie le dice nada. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esta forma de gobernar que no es nueva? Ya viene de muchos años antes y este sistema político lo permite. Y se da en todos los partidos, cabe aclarar. Sí, claro, todos los colores. No, por supuesto. Sí, porque Moreno Valle dice que es del PAN y ya platicaremos de él, ¿no? Y Guillermo Padres en Sonora, y Ángel Aguilar del PRD. Y el Verde de Chiapas, ahí estamos etcétera, el Verde ¿no? de Chiapas. Manuel Velasco. Los medios alternos, Michelle, tú tienes que, pues ahora sí que es tu deformación profesional. ¿Están rompiendo ese cerco? O sea, ¿tú crees que este culto a la personalidad de gobernadores y presidentes municipales, que es muy redituable, ¿no? para muchos medios, ¿no? Que viven de eso, según entiendo. Sí. ¿Ves una luz al final del túnel con el surgimiento de estas nuevas plataformas de redes sociales? Sí, creo que no solo redes sociales, sino también personas que se han empezado a organizar en medios alternos, ¿no? Uno de ellos, Rompeviento, que le están dando espacio a las personas que lo que quieren es contar la parte de su historia, ¿no? Ni siquiera es nada más. El fenómeno que está muy bueno es que han hecho tanto ruido, y estos medios como las redes sociales, que los medios convencionales han tenido que rescatar estas notas, ¿no? Y eso pasa con Tlatlaya,
pasa con Ayotzinapa, que ya los medios grandes, digamos, ¿no? Tampoco se pueden quedar callados. Y es por esto, porque la información está corriendo y no hay manera de pararla, como sucedía cuando empezó Cencos. Entonces ahora no hay manera de frenarla y si no te subes al tren pierdes la credibilidad que a lo mejor tuviste por muchos años. Omar, en el caso específico del Ejército, que es una institución pues prácticamente intocable en México, ¿tú ves la posibilidad de que sí se den, se empiecen a dar, así sea gradualmente, algunos cambios o la actitud seguirá siendo la misma? Pienso, por ejemplo, en un evento también muy reciente que pasó también en el Estado de México, en Ciudad Satélite, aparentemente durante un operativo. No fue el Ejército propiamente dicho, sino la Marina, el que pues también ejecutó aparentemente, según lo que ha aparecido en estos medios alternos, a una persona que podía o no haber sido integrante del crimen organizado de un cártel, y se observa como un elemento de la Marina a esta persona que estaba lesionada, pues la ejecuta. Yo creo que, tienen que cambiar, es necesario que cambien. Yo he escuchado que empiezan a hablar de que hay muchos cursos que han tomado, que está haciendo en derechos humanos, que no están parece, cambiando. Pero hay que entender que es el Ejército de la Marina, son instituciones verticales, tal cual, los soldados, los marinos reciben órdenes. Entonces, así funcionan. Y ellos no están acostumbrados a trabajar. Ellos salen del cuartel y todos son enemigos. Ellos trabajan bajo, y se mueven bajo una lógica amigo-enemigo, y todos los demás son enemigos. Entonces, ellos están entrenados para la guerra. Y eso pasa cuando los sacas. Claro, no tienen un trato con civiles, no tienen un conocimiento de respetos humanos, no tienen un trato. Entonces, no son las fuerzas idóneas para atender problemas de seguridad. Ellos pueden atender otro tipo de problemas, pero cuando tienes una policía que tampoco lo tiene, como vemos en el Instituto Federal. Como la de Iguala, como la de Cocula en el caso de Guerrero. Y que tuvieron que meter a militares, a Marina, porque se infiltró el crimen organizado. Y luego también empezamos a escuchar cuestiones que los militares también están involucrados dentro, el crimen organizado los infiltró. Pues ¿qué podemos esperar de ese tipo de fuerzas de seguridad, ¿no? ¿A quién atienden? ¿Qué principios siguen? Omar, tenemos que entrar al último corte antes de nuestro bloque final. Esta es La Cuadratura del Círculo en Rompeviento Televisión por Internet. En unos momentos regresamos. Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto, pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social nacional e internacional ha sido insignificante o nula. Es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional. Es también la primera vez que hemos encontrado cerrados, a flor y canto, los espacios en los que el común de la gente se enteraba de lo que pasaba con nuestro movimiento y de nuestras reflexiones y llamados. And weary head, night is falling, you've come to journey's end, sleep now. De regreso aquí en Rompeviento, Televisión por Internet, La Cuadratura del Círculo. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor. Y pues el tiempo vuela. Omar Rábago, Ixchel Cisneros, director y coordinadora de comunicaciones, respectivamente, de Cencos, de esta asociación civil, pues verdaderamente admirable. Ojalá y se escriba la historia sobre Cencos. No sé si existe todavía.
Y bueno, pues el mejor homenaje a la familia a la familia de Álvarez y Casa, pues es el hecho de que pues uno de sus hijos, Emilio Álvarez y Casa, quien encabezó Cencos durante bastante tiempo, presidió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pues ahorita está allá en la OEA, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fin, Cencos, su página es www.cencos.org, www.cencos.org, y pues concluimos con un caso muy lamentable, Ichel. Tuvimos oportunidad de conocernos porque fuimos a Puebla, a un lugar que se llama Chalchihuapan, donde pues un niño de 13 años, el joven Tehuatlie, murió en circunstancias muy lamentables. El hecho de que a una criatura de 13 años pues le dirijan una de estas latas de gas lacrimógeno y le revienten la cabeza, pues es algo que, insisto, como en los otros casos que hemos visto, pues debería de avergonzarnos a todos. Pues sí, fue una manera difícil de conocernos, pero la verdad es que, como bien platicábamos nuevamente, la criminalización de la protesta, todo empezó en Chalchihuapan, en San Bernardino, Chalchihuapan, porque querían llevarse los registros civiles de la comunidad, y para ellos eso representaba que cuando alguien muriera o cuando alguien naciera, tener que caminar kilómetros para poder llegar a los registros civiles. Ellos bloquean la carretera pues en protesta, un niño va pasando por ahí, la policía se enfrenta con ellos con la llamada Ley Bala, del gobernador, creada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y uno de estos proyectiles le da en la cabeza a un niño de 13 años, el cual muere días después en el hospital. Un niño que iba saliendo de la escuela, acompañando a su mamá. Literal, y aunque estuviera en la protesta, como muchos dijeron, ¿por qué llevan niños a la protesta? ¿Eso qué? O sea, si el niño está ahí en la protesta porque quiere defender el registro civil de su pueblo, no tendría por qué morir con una lata de gas lacrimógeno en la cabeza. El problema aquí es que pasa esto, detienen a mucha gente que no tiene nada que ver, nuevamente detenciones arbitrarias, después de la presión que existe contra el gobierno de Puebla, sobre todo de medios nacionales. Medios alternos. Y medios alternos también. En Puebla. Y organismos de la sociedad civil. Que eso fue clave, los organismos de la sociedad civil. Porque aquí platicamos con Israel Hernández Fernández, que es un contingente activista Puebla. De Contingente Puebla. Justamente él apoyó. Liberan a estas personas, pero se baja el agua y semanas después llegan arbitrariamente a las casas de los pobladores de San Bernardino, Chalchihuapan, y detienen a otras 4 personas. Tenemos a Rafael Moreno Valle en distintas, también como fue el caso con Erubiel y como fue el caso con el gobernador Guerrero. Aquí, pues está con Raúl Plasencia, quien busca repetir como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son muy cercanos, aquí están inaugurando un aula a nombre de este señor que, tiene el ego del tamaño del estado de Puebla. Y, aquí con el gobernador de Chiapas, con el jefe de gobierno, a quien le deseamos que se recupere pronto de su operación. Esto lo digo sin la menor ironía, ¿no? Ojalá. Miguel Ángel Mancera. Hay muy graves antecedentes en Puebla. Están en la cárcel. Ahorita vamos a ver un video que ustedes mismos elaboraron en Cencos y que apunta hacia la criminalización de la defensa del medio ambiente, etcétera. Estos proyectos faraónicos en Puebla que el señor Moreno Valle quiere que se realicen a como dé lugar. Y tenemos el caso de esta Ley Bala. Y todo como que ya tiene, como que ya agarró un segundo aire don Rafael, ¿no es así, Omar? Sí, o sea, hay que ver el contexto y eso es lo que también queremos hacer desde Cencos, o sea, que Chalchihuapan no es un hecho aislado. Correcto. Se mete en un contexto donde hay una legislación que propuso Moreno Valle, que es la Ley Bala, para el uso de la fuerza desproporcionada para reprimir manifestantes. La pasó el Congreso y el Congreso la pasó tal cual, ¿no?
También tenemos que ver la parte de los medios de comunicación, cómo están cooptados a través del uso de publicidad oficial. Eso también es un problema no solamente de Puebla, sino de todo el país, ya lo señalabas tú, a través de cómo con recursos públicos las autoridades manejan su imagen, y así lo hacen. Dentro de un contexto donde los pobladores de San Bernardino estaban defendiendo sus derechos fundamentales porque realmente, aunque era un cambio físico de una oficina, pues les representaba y les generaba gastos, ¿no? Entonces, todo está entrelazado, y también tenemos que ver una parte de todos estos proyectos, megaproyectos, ¿no? Y cómo están aquí el contubernio entre empresas, grupos privados, con autoridades, donde les dan carta blanca para hacer proyectos que afectan directamente a la población, que les afectan sus derechos fundamentales y nunca son consultados. Omar, quisiera añadir una cosa que también, para que no perdamos de vista, que añada al contexto y que conocen ustedes muy bien, y que vincula al caso de Chalchihuapan específicamente con otro evento en donde fallecieron 2 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Chilpancingo el 12 de diciembre del año 2012. ¿Qué es lo que vincula a estos eventos? Que en el operativo de Chilpancingo el responsable se llama Facundo Rosa Rosas, que en ese entonces fungía como un funcionario importante de la Policía Federal, muy relacionado con Genaro García Luna. ¿Qué hace el gobernador Rafael Moreno Valle? Premia al señor Facundo Rosas, lo incorpora como responsable de seguridad pública, y bueno, pues él también es responsable directísimo del asesinato de este muchacho de 13 años y de lesiones graves en el caso de varias personas más. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice se tiene que ir, y el señor Facundo Rosas sigue en su puesto. Perdóname. Así es, entonces hay una serie de elementos, factores que juegan, que entran, para que realmente no se cumplan y no se respeten los derechos, y la gente que sigue haciendo, bien lo señalabas, el caso de Facundo Rosas es muy puntual y muy específico, y se replica en muchas partes del país, así es, donde la impunidad, la corrupción, el compadrazgo, o sea, es lo que gobierna México. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a Moreno Valle, o sea, sobre estos? O sea, si tiene también control muy fuerte sobre el Congreso. Entonces, ¿qué contrapesos hay? Si controla la policía y la policía hace uso desproporcionado de la fuerza, y además hubo el elemento de ley bala donde los facultaba para reprimir. O sea, aquí también es lo peligroso, o sea, no solamente es la parte de la operación, sino también el marco normativo y el diseño institucional. La implementación de estas todo políticas estás equivocadas. Metiendo dentro de la ley, o sea, estás permitiendo, legislando a favor de la represión. Esto es grave. Vamos a ver un video, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, un video que prepararon ustedes. 2 minutos de este video que habla sobre los excesos y atropellos en el estado de Puebla. Adelante. Detenciones arbitrarias, aprobación de leyes que criminalizan la protesta, autorización de uso de balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes, privatización del sistema de agua, leyes a favor de la expropiación de tierras e intento por regular a los medios de comunicación, son algunas de las violaciones a los derechos humanos cometidas de 2011 a la fecha por el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla. Lo que hemos estado viviendo en Puebla ha sido una fuerte represión por parte del gobierno del estado, en la que a todo aquel disidente o aquel activista defensor de derechos humanos se le está criminalizando, se le están fabricando delitos, y pues están algunos, lamentablemente, cerca de 35, 36 personas ya se encuentran ahorita en la cárcel, por supuestos delitos diversos en los que se les ha fabricado. Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas son 2 de los detenidos. Están acusados de extorsión, despojo, motín, ataque a la infraestructura hidráulica, robo de celulares y oposición a que se ejecute una obra pública. Pero realmente están presos por oponerse a la construcción en sus tierras del proyecto Integral Morelos, que incluye 2 termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto. Quiero denunciar al gobierno de Rafael Moreno Valle, el federal, que es del señor Enrique Peña Nieto, ya que a mí en lo personal no se me deja de estar intimidando, acosando. Le comentaba a los compañeros que esta semana 2 camionetas se parquean en mi pueblo para preguntar por mí, para decir que me va a cargar la fregada. Pues sí, Cencos ha sido un contrapeso. Habría que
Nos queda muy, muy, muy poquito tiempo. Habría que ver un poco hacia el corto, el mediano plazo. ¿Qué ven ustedes, Omar, en un minuto menos? Mira, nosotros lo que estamos viendo y el análisis que hemos hecho, o sea, va a seguir esta tendencia del Estado a reprimir y legislar en contra de la protesta. O sea, lo que está buscando es limitar derechos en vez de garantizar. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Uno es informarnos. Y por eso nosotros desde Cencos lo que tratamos de producir esa información, dar contexto, analizar, tratar de darle voz y replicar lo que las organizaciones y los movimientos sociales están diciendo y denunciando. Entonces, uno es informar y otro es actuar, pero actuar también no solamente de manera sin pensar, sino ver cómo nos podemos organizar, exigir a las autoridades. Ser proactivos. Ser proactivos. O sea, y creo que cada quien lo podrá ver desde su ámbito. O sea, no importa, no tienes que volver activista de 24 horas como a lo mejor somos todos los que estamos aquí, pero desde platicar con tu familia, con alumnos, si eres maestro, con tus abuelos, papás, o sea, mamá, o sea, amigos, todo, o sea, novia, esposa, empezar y promover la hijos. reflexión para después de ahí pasar a la acción. Creo que eso es fundamental. Y por eso la labor de Cencos es lo que queremos hacer. Regresar al origen para poner ahí la información y que cada quien la tome y actúe. Michelle, conclusiones. Pues sí, realmente creo que es un momento muy complicado de este país y desde las cosas básicas, ¿no? O sea, no dar mordidas, no tirar basura, ¿no? Esas son acciones que poco a poco van generando y educar a los más pequeños. Eso se dice muy fácil, pero la verdad es que ellos se van a quedar con todo este relajo que estamos haciendo nosotros. Y eso es lo que intentamos hacer nosotros desde acá, que la gente esté informada y que sepa y que no solo viva en su burbuja, sino que realmente entienda lo que está pasando en otros lugares. Fortalecer la sociedad civil, informarnos, tratar de participar en la medida de nuestras posibilidades, apoyar lo que están haciendo pues otros activistas. Vimos a Misraim, por ejemplo, allá en Puebla, y en otros lugares pues con más razón. Hay muchos lugares en la República Mexicana pues que están totalmente aislados, pienso en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, etcétera. Y bueno, pues estamos por terminar. Les quiero agradecer de nueva cuenta, los quiero volver a invitar pronto a Omar Rábago, director, Ixchel Cisneros del Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera para terminar compartir un video que se subió, un video que dura 43 segundos por 43 jóvenes de Ayotzinapa, un mínimo homenaje para no olvidar Ayotzinapa, Iguala, Cocula, una tragedia nacional. Adelante.